Bienvenidos al programa de restitución de tierras en Colombia. Nos encontramos hoy con el doctor Andrés Villamizar, director nacional de la Unidad de Protección. Doctor Villamizar, ¿cómo va la protección de víctimas en Colombia? Pues Gerardo, es uno de los mayores, si no el mayor desafío que enfrenta la unidad este año, es consolidar la protección para las víctimas y los reclamantes de tierras. Hay dos circunstancias. Uno es que hay que impedir que hombres armados aún con salvoconducto transiten por las zonas de restitución de tierras. Hay que prohibir el porte de armas con salvoconducto aún en las zonas de restitución. Y de otra parte, difundir ampliamente el nombre de los testaferros y de los despojadores. ¿Qué opinión tiene el gobierno sobre esos dos puntos? Digamos, son dos áreas muy importantes que no son directamente de mi competencia, pero puedo decir lo siguiente. En primer lugar, creemos firmemente en que el monopolio del uso de las armas debe estar en manos del Estado, pero especialmente en estas zonas donde se están dando tan fuertes amenazas contra los reclamantes de tierras. Yo he escuchado la propuesta, yo personalmente, y hablo a título personal más que del gobierno, la recibo con muy buenos ojos. Yo creo que es importante restringir al máximo, si no totalmente, el porte de armas en manos de particulares en estas zonas. Frente al esfuerzo de hacer público los nombres de los despojadores, yo creo que, y de los testaferros, yo creo que hay que obviamente trabajar en el marco del Estado de Derecho y de la ley. La ley de víctimas da, digamos, la presunción de buena fe a las víctimas, a quienes reclaman sus tierras, y son estos tenedores de mala fe los que tienen que entrar a demostrar que no lo son. Doctor Villamizar, ¿qué debe hacer una persona en las regiones? En las regiones estamos hablando del Chocó, del Llano, de Caquetá, del sur de Antioquia, de Urabá, de Montes de María, cuando es amenazada. ¿Qué debe hacer como paso inicial para obtener la protección de ustedes? Hay varias rutas y hay varios caminos para llegar, pero buscamos que sea lo más sencillo posible. La Unidad Nacional de Protección tiene oficina permanente en la ciudad de Medellín, tiene oficina permanente en Barranquilla, tiene oficina permanente en Caquetá y tiene oficina permanente en el Huila, en algunos de los focos donde se está haciendo la restitución de tierras. Adicionalmente, siempre que una persona se acerca a cualquier oficina de la unidad de restitución de tierras o de la unidad de víctimas y manifiesta que ha sido amenazado, se le entrega en esa misma oficina el formulario para ingresar al programa de protección. Si no tiene acceso a ese formulario directamente a través de la unidad de protección o de la unidad de restitución de tierras, se puede acercar a su personero municipal. Ellos tienen la información y los pueden personería municipal de cualquier personería municipal, cualquier estación de policía, cualquier miembro de la fuerza pública en su alcaldía local. Inclusive hemos tramitado casos a través de la pastoral social y por supuesto, muy importante, si lo pueden también canalizar a través de organizaciones no gubernamentales como Tierra y Vida, como Forjando Futuros, como tantas otras que trabajan el tema de restitución de tierras. ¿Cuánto dura un trámite, doctor Villamizar, desde que inicia? La persona reclama ante ustedes, o el personero o la policía, ¿cuánto dura un trámite para saber si es objeto de protección o no la persona? Es importante destacar que todos los reclamantes de tierra que denuncian amenazas son atendidos a través de nuestro trámite de emergencia. Es decir, en un plazo no mayor de 24 horas reciben una respuesta sobre si hay una condición de riesgo inminente o no. Posterior a esas 24 horas nos demoramos unas 48 horas más en implementar la medida de choque, la medida de protección inmediata de emergencia, que usualmente consiste en una reubicación temporal de la persona. Luego, posterior a eso, ya hacemos un estudio de riesgo más completo que toma 30 días y atendemos el caso con medidas ya definitivas, y ese proceso dura aproximadamente 2 meses. Finalmente, doctor Villamizar, voluntad política para proteger a las víctimas. En este gobierno reconocemos que hay un avance muy importante. Hay una nueva ley, esta nueva unidad que usted dirige de protección. Eso se materializa con recursos. ¿Cómo está presupuestalmente esta área para proteger a las víctimas? El 2012 fue un año difícil en ese sentido porque nos tocó cubrir esta nueva población con el mismo presupuesto destinado para el programa de protección funcionando normalmente. Y en ese orden de ideas destinamos cerca de entre 10 y 15 mil millones de pesos el año pasado. Este año vamos a hacer un esfuerzo mucho más robusto, mucho más contundente, mucho más integral, y calculamos gastar no menos de 45 mil millones de pesos en protección de víctimas y reclamantes de tierras exclusivamente. Agradecemos a su participación en el programa de restitución de tierras en Colombia y recordando con nuestro lema, hay que aflojar la tierra para sembrar la paz.